También los gráficos de barras son bastante útiles. Estos se diferencian de los histogramas dado que tienen de forma interna diversas categorías que van segmentando la información. En este caso tendríamos los años. Para este ejemplo vemos la cantidad de población de Canadá proveniente de Australia y de Nueva Zelanda a lo largo del tiempo. Para más información de este tipo de gráficos es importante explorar la documentación oficial y veremos algunos ejemplos. Para realizar este tipo de gráficos es muy importante generar una agrupación de la data para contar con los datos ya calculados y ya establecidos de acuerdo a las distintas categorías que queramos mostrar. En este caso vamos a agrupar nuestros datos por el diagnóstico y tendremos la variable edad a la cual le aplicaremos la función de promedio, cantidad, desviación estándar, mínimo y máximo, y encontraremos una tabla similar a esta que tenemos acá. Podemos ver que nuestro índice corresponde al diagnóstico de acuerdo con la clasificación CIE-10. Podríamos intentar generar un gráfico directamente, que sería un gráfico categórico, indicando nuestros datos, el tipo de gráfico que es de barras, indicando la variable X, que en este caso es el index, y la variable Y, que sería la edad. Pero aquí observaremos que al intentar ejecutar este comando, vemos que la serie es ambigua o indica que los datos son ambiguos. Esto porque estamos pasando de una forma directa el índice como una variable. Para esto necesitamos generar una variable específica con el índice. Para esto vamos a generar data y la variable CIE10 que sería igual al índice de nuestros datos. Al ejecutar esto veremos que se nos agrega una columna llamada CIE10. Aquí podemos ver las columnas con data.columns y vemos que tenemos nuestra variable CIE10. Pero observamos que como tenemos un índice múltiple, notamos que aquí los nombres son tuplas. Por ejemplo, edad min, edad count, edad min, max y CIE10 sin ningún otro valor en el segundo espacio de la tupla. Para esto podemos cambiar el nombre de las variables y seleccionamos data.columns igual a los nombres que vamos a otorgar a continuación. Ya de esta forma nuestros datos se pueden observar con el nuevo nombre y vemos que ya no son nombres compuestos de dos niveles. Ya tenemos los datos en un formato en el cual podemos generar nuestros gráficos. Para esto llamamos la librería Seaborn, la opción Catplot, indicamos que los datos provienen de data, la forma del gráfico va a ser de barras, nuestra variable va a ser min para el promedio de la edad, y nuestra variable y, es decir, por la cual la vamos a segmentar, es el CIE10. Asimismo, podemos utilizar pyplot o PLT para indicar el título, la etiqueta en el eje vertical con el nombre edad y para nuestro eje horizontal o Y el diagnóstico. Y podemos generar este gráfico. Aquí nos genera un pequeño error por el tamaño de los datos. Aquí vemos cómo vemos ya nuestro gráfico creado. También podríamos crear un gráfico interactivo con Plotly. Para eso tendríamos que llamar de nuevo la librería de Plotly Express, indicar que queremos un gráfico de barras, nuestros datos, la variable que sería el promedio de la edad, la variable Y, o es decir, estas categorías que están en el eje vertical, el CIE10, nuestro título, y aquí podemos indicar nuevamente los valores que queremos para los colores. Dado que es una sola variable, se indica un solo color. Podríamos ordenar nuestros datos con sort.values para obtener los datos de forma ascendente. Para esto tendríamos que asignarle a nuestro objeto data los datos ya ordenados de forma ascendente, de acuerdo con la edad promedio. Podríamos generar un nuevo gráfico y aquí indicar que queremos unos colores definidos por el promedio de la edad.
De esta forma, como la edad es una variable continua, vemos acá cómo nuestros colores van desde más oscuro, cuando hay una menor edad promedio, a más claro cuando hay una mayor edad. Podríamos también indicar que queremos el gráfico de un tamaño distinto, en este caso que lo queremos con un ancho de 1400 píxeles y un alto de 1000 píxeles, y cambiar con la plantilla cuál es la etiqueta o el título del eje X y del eje Y. Y así obtendríamos un gráfico más ajustado a nuestros requerimientos, que lo podemos observar acá. Nuevamente con este podemos interactuar, podemos ver los datos uno a uno, así como movernos a través de este gráfico. Luego tendríamos que tener en cuenta los gráficos de línea. Este tipo de gráficos permite mostrar cómo varía una variable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la esperanza de vida en Canadá, también desagregada por la nacionalidad de los países y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo con nuestros propios datos. Aquí hemos generado una variable 1 igual a 1 dentro de nuestros datos, dentro de data, y hemos agrupado los datos de acuerdo a la fecha de ingreso de los pacientes. Si ustedes revisan el módulo de series de tiempo, recordarán el método Grouper que nos permite cambiar la temporalidad y en este caso ver la sumatoria de los datos por mes. Y aquí los estamos sumando. Aquí vemos que 1 contiene el conteo de valores y que va desde 0 hasta el valor máximo en diciembre del 2021. Pero aquí observamos algunos datos que indican que algunos pacientes habrían ingresado en 1980. Estos datos son errores de digitación o errores de registro por el cual vamos a filtrar nuestros datos. Aquí vamos a establecer data igual a data, pero filtrándola, indicando que queremos que el índice sea mayor a diciembre del 2020. Esto teniendo en cuenta que los datos que tenemos aquí son solamente de 2021. Entonces, al realizar este filtrado, ya podemos ver nuestros datos de una forma más precisa y ordenada. Aquí vemos la sumatoria de las edades, la sumatoria del año de ingreso, del día de ingreso, y 1 es la sumatoria de personas que fueron atendidas. Podemos generar variables como la edad promedio, simplemente dividiendo el promedio de la edad, la sumatoria de la edad, entre la cantidad de personas. Así el número de estadías promedio serían la sumatoria del número de días entre la cantidad de personas. Y hemos generado una variable adicional llamada mes que es el índice, es decir, este índice de acá, data.index, pero extrayendo específicamente el mes. Vamos a ejecutar nuestros datos y vemos que este se ejecuta pero con algunas salvedades que podríamos revisar acá. De todos modos, al desplegar nuestros datos, al observarlos, vemos que tenemos la edad promedio de las personas atendidas mes a mes, el número de estadías promedio y el número del mes. Ya con estos datos en formato de tabla y teniendo en cuenta la temporalidad, podemos generar un gráfico de línea. En este caso vamos a indicar que los datos provienen de Tegra, pero habiendo llamado anteriormente Plotly Express y el método línea, vemos que en el eje X vamos a colocar el índice, es decir, estos meses. En la variable Y o en el eje Y vamos a colocar 1, que corresponde a la cantidad de personas atendidas, e indicamos que nuestros títulos son pacientes por mes. Así podemos ver que tenemos un descenso en la cantidad de pacientes entre noviembre a diciembre que se prolonga aproximadamente hasta febrero, cuando posteriormente vuelve a incrementar el número de pacientes y se mantiene relativamente constante.
Esto podría ser un ejemplo de estacionalidad donde posiblemente las personas por las fechas conmemorativas decidan ir menos al médico. Ahora haremos un gráfico diferenciando los datos para hombres y para mujeres. Aquí vamos a hacer todo el procedimiento. Vamos a generar data frame que se llamará data sexo. Aquí vamos a hacer una agrupación generando nuevamente nuestros datos por mes, pero también la agrupación por sexo y la vamos a sumar. Vamos a obtener los valores de primer nivel y a filtrarlos de acuerdo con la fecha y vamos a generar las variables que teníamos inicialmente. Generamos también una variable llamada mes, obteniendo los valores del índice de primer nivel y el método mes, y obteniendo también una columna con el índice de segundo nivel o número 1. Al seleccionar primer nivel y segundo nivel en los índices, vemos que podemos acceder de forma independiente a la fecha en este índice o al sexo en este otro. Aquí vemos cómo hemos generado una variable de mes y otra variable de sexo. Ya con esto vamos a poder generar un gráfico distinto. Aquí continuamos con Plotly Express, Line, datos como sexo, data sexo. Nuestra variable X será el mes. Aquí hemos decidido mantenerlo en formato numérico. Variable Y sería 1 o la cantidad de personas atendidas. Estamos haciendo una diferenciación por el sexo, por eso lo coloreamos de forma distinta. Y en text vamos a agregar las etiquetas, que en este caso es 1, es decir, la cantidad de personas. Recordemos que 1 es la sumatoria de personas que se han atendido. Aquí vemos que entre hombres y mujeres hay una brecha de atención, por lo cual vemos que las mujeres tienden a tener una mayor demanda de servicios que los hombres. También podemos cambiar los marcadores y en este caso indicar que queremos ver la edad promedio en nuestro eje Y también desplegar como texto la edad promedio. Aquí vemos que el caso es distinto y los hombres que son atendidos tienden a tener en promedio una mayor edad que las mujeres. Ahora vamos a continuar con los gráficos de dispersión. Este tipo de gráficos permite ver la relación entre dos variables, teniendo una variable en el eje X o en el eje horizontal y otra en el eje Y o vertical. Este es un ejemplo proveniente de la documentación de Plotly, pero veremos a continuación algunos ejemplos con nuestros propios datos. En este caso generamos una figura que va a ser un diagrama de dispersión o scatter plot. Indicamos que los datos provienen de data sexo. Indicamos también que nuestra variable en el eje X será la edad promedio, así la podemos ver acá, la edad promedio. Y en el eje Y el número promedio de días que está una persona, es decir, la estadía promedio. Y lo vamos a segmentar por sexo. Aquí podemos ver que las mujeres atendidas en promedio tuvieron una menor edad que los hombres, como los vemos acá, y que en promedio se quedaron una menor cantidad de tiempo en el hospital versus los hombres. Esto nos permite tener un panorama general de nuestra información y llegar a algunas hipótesis que podríamos intentar testear con un estudio más específico. También acá indicando size podemos generar que cambie el tamaño de estos círculos de acuerdo a la cantidad de personas que fueron atendidas. Vemos que los círculos no son tan distintos dado que en promedio se atiende la misma cantidad de personas a lo largo de los meses. Pero si recordamos, en diciembre tiende a haber una menor cantidad de personas atendidas. Posiblemente este dato de acá corresponda a diciembre. También podríamos colorear estos datos de acuerdo con el mes. Aquí tendríamos que los datos o los círculos más claros corresponderían a diciembre, como vemos acá,
y más oscuros a el principio de cada mes. Aquí vemos febrero. Entonces, de esta forma, integrando colores, formas y tamaños, podemos identificar o plasmar en el gráfico más de una variable. Aquí también indicamos que queremos ingresar un símbolo, en este caso de acuerdo con el sexo. Y aquí podemos identificar fácilmente a las mujeres ya que tienen un rombo. También podríamos indicar que queremos los gráficos por separado, generando dos columnas de acuerdo con el sexo o que sean con dos filas. Y podríamos mezclar ambos comandos para tener una serie de 4 gráficos en los cuales podríamos ver una variable adicional que segmente cada uno de estos. También podemos ver que un scatterplot sirve o funciona similar a un gráfico de línea, solamente que no tendríamos la unión entre los puntos. En este caso, indicamos que los datos provienen de data, que en el eje X queremos el mes y en el eje Y la cantidad de días promedio que permanece una persona. Aquí vemos que en diciembre las personas tienden a pasar la menor cantidad de días en el hospital. También podemos ver gráficos de densidad. Estos son similares a los histogramas, solo que generan una línea curva muy estilizada que nos permite ver los datos de una forma más eficiente y sencilla. En este caso, vamos a generar un gráfico de densidad para la edad diferenciado por el sexo y vamos a utilizar KDE, que es el tipo de gráfico de densidad. Vemos que aquí vemos cuál es la densidad de las personas según su edad. Vemos que entre los 20 y los 50 años más o menos hay una mayor densidad, una mayor cantidad de mujeres que de hombres y que estas dos distribuciones tienden a acercarse a medida que la población envejece. Podríamos rellenar con fill igual a true estos datos, estas curvas, lo cual nos permite también ver diferencias entre ellas. De este modo hemos terminado nuestro quinto módulo sobre visualización de datos con Python. Recuerden que pueden realizar todos estos gráficos y que en el contenido del curso encontrarán diversas infografías e imágenes donde se hacen recomendaciones sobre los mejores gráficos para cada tipo de dato y de análisis. Espero que sigan motivados y motivadas y que nos acompañen en el siguiente módulo sobre inferencia estadística. Y recuerden que programando el script de acuerdo a sus necesidades y realizando una ejecución de todas las celdas, van a poder automatizar diversos flujos de trabajos que pueden estarles tomando bastante tiempo en la actualidad. Muchas gracias por su atención y espero verlos y verlas en el siguiente módulo, así como en el chat que tenemos en conjunto. Gracias.